La sociedad de coste marginal cero, el Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo, escrito de Jeremy Rifkin. Segunda parte. La sociedad de coste marginal casi cero. Capítulo 8. El último trabajador. La misma tecnología informática y de Internet que acerca las comunicaciones, la energía, la enseñanza superior y la manufacturación a un coste marginal cero, hace lo mismo con el trabajo del ser humano. Los grandes datos, los análisis avanzados, los algoritmos, la IA y la robótica sustituyen al ser humano en los sectores de la industria, los servicios, el conocimiento y el espectáculo, planteando la posibilidad muy real de que centenares de millones de personas dejen de trabajar en la economía de mercado en la primera mitad del siglo XXI. El fin del trabajo. En 1995 publiqué un libro titulado El fin del trabajo, en el que decía que las tecnologías informáticas más sofisticadas acercarán cada vez más a la civilización a un mundo sin trabajadores. The Economist publicó en portada un artículo sobre el fin del trabajo en el que sus autores se preguntaban si la previsión del señor Rifkin acabaría siendo profética. Desde entonces, las previsiones que hice en 1995 diciendo que la automatización basada en las tecnologías del Internet de las cosas irrumpiría en prácticamente todos los sectores de la economía, se ha convertido en una realidad muy preocupante porque ha dejado a millones de personas sin empleo o con subempleos en todos los países del mundo. En todo caso, mi previsión original ha resultado ser demasiado conservadora. En 2013, 21.9 millones de ciudadanos estadounidenses estaban desempleados, subempleados o desmoralizados y ya no figuraban en las estadísticas oficiales. En 2011, el 25% de la población activa mundial estaba sin empleo, subempleada o desmoralizada y ya no buscaban trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo, más de 202 millones de personas estaban sin trabajo al final de 2013. Aunque el desempleo tiene muchas causas, los economistas empiezan a darse cuenta ahora de que una de las principales es la llamada sustitución tecnológica. 16 años después de la publicación de aquel libro, The Economist volvió a abordar el tema del final del trabajo, preguntándose qué ocurrirá cuando las máquinas tengan inteligencia suficiente para convertirse en trabajadoras, o en otras palabras, cuando el capital se transforme en trabajo, según el editorial de The Economist. Esto es lo que daba a entender el crítico social Jeremy Rifkin en su libro El fin del trabajo, publicado en 1995. El señor Rifkin vaticinaba con clarividencia que la sociedad estaba entrando en una nueva era en la que cada vez haría falta menos trabajadores para producir toda clase de bienes y servicios. Es evidente que este proceso ya ha empezado. De clarividente no tengo nada, porque los indicios estaban ahí. En los años de crecimiento, la mayoría de los economistas estaban tan obsesionados con la teoría económica convencional que la oferta crea demanda y que las nuevas tecnologías, si bien son disruptivas, también reducen los costes, fomentan el consumo, la producción y la innovación, y abren oportunidades para nuevas clases de trabajo. Que mi mensaje cayó en saco roto. Es ahora cuando los economistas se están dando cuenta de lo que pasa. Los economistas han observado que si bien en la gran recesión iniciada en 2007 se han perdido irremediablemente millones de puestos de trabajo, la productividad ha llegado a nuevos máximos y la producción se ha acelerado en todo el mundo. El sector manufacturero estadounidense es un ejemplo muy claro. Ya antes de la gran recesión, el aumento que revelaban las estadísticas confundían a muchos economistas. Entre 1997 y 2005, la producción manufacturera aumentó un 60% en los Estados Unidos, pero el sector perdió 3,9 millones de puestos de trabajo durante aproximadamente el mismo periodo.
De 2000 a 2008, los economistas atribuyeron esta discrepancia al espectacular crecimiento en un 30% de la productividad entre 1993 y 2005, que permitió a los fabricantes producir más con menos trabajadores. Estos aumentos de la productividad se debieron a la aplicación de nuevas tecnologías como la robótica y el uso de ordenadores en las plantas, que aumentaron la calidad y redujeron los precios, pero que también provocaron y siguen provocando despidos. En 2007, los fabricantes estaban utilizando 6 veces más equipo, ordenadores y software que 20 años atrás, y al mismo tiempo duplicaban la cantidad de capital por hora de trabajo humano. Entre 2008 y 2012, mientras la Gran Recesión seguía eliminando trabajadores, la industria introducía software e innovaciones para aumentar la productividad y mantener los beneficios con plantillas más reducidas. El efecto de estas iniciativas ha sido sorprendente. Mark G. Perry, profesor de economía de la Universidad de Michigan y experto invitado del American Enterprise Institute, un grupo de expertos de orientación conservadora que tiene su sede en la ciudad de Washington, hizo los números. Según Perry, a finales de 2012, la economía estadounidense se había recuperado por completo de la recesión de 2007 a 2009, con un PIB de $13,6 billones de 2005, es decir, un 2,2% más. $290,000 millones más de producción real que en el 2007, justo antes de la recesión, cuando el PIB era de $13,32 billones. Perry señala que, aunque la producción real fue un 2,2% superior a la del nivel de la recesión en 2007, la industria consiguió este incremento de bienes y servicios con solo 142,4 millones de trabajadores en 2012, es decir, con 3,84 millones de trabajadores menos que en 2007. La conclusión de Perry fue que la Gran Recesión ha estimulado un aumento enorme de la productividad y la eficiencia porque las empresas han prescindido de trabajadores poco rentables y han aprendido a hacer más con menos trabajadores. Aunque Perry y muchos otros estén descubriendo ahora la inquietante relación entre el aumento de la productividad y la pérdida de puestos de trabajo, repito que los economistas siempre han creído que el aumento de la productividad hace crecer el empleo. Ya hace más de 50 años que se ha ido acumulando pruebas de esta relación inversa. Los primeros indicios de esta contradicción aparecieron en el inicio mismo de la revolución de las tecnologías del Internet de las Cosas a principios de la década de 1960, cuando se introdujo el ordenador en las fábricas con la llamada tecnología de control numérico por ordenador. En el control numérico, un programa informático contiene las instrucciones sobre el tratamiento que se debe aplicar a las piezas de metal, indica a las máquinas cómo se producen las piezas y controlan los robots de la fábrica para que monten productos con ellas. Pronto se consideró que el control numérico era quizá el avance más importante en la tecnología manufacturera desde que Henry Ford introdujo el concepto de fabricación en serie. El control numérico por ordenador dio lugar a un aumento espectacular de la productividad y fue el primer paso en el proceso largo y constante de sustituir el trabajo humano por una tecnología informática programada y gestionada por un equipo pequeño de profesionales y técnicos. Cox & Cox, una firma consultora de Chicago, evaluó las repercusiones de sustituir trabajadores por ordenadores y concluyó que con las máquinas controladas por ordenador, la revolución de la gestión ya ha llegado. Gestionar máquinas en lugar de hombres. Alan Smith, de Arthur D. Little, fue un poco más franco y directo cuando dijo que el control de las máquinas por ordenador indicaba que la gestión empresarial se había emancipado del trabajador humano. Avancemos 50 años. Hoy en día, las fábricas gestionadas por ordenador y prácticamente sin obreros son cada vez más habituales, tanto en los países muy industrializados como en los países en desarrollo. La industria siderúrgica es un botón de muestra. Como la industria de la automoción y otros sectores manufactureros de la segunda revolución industrial que ejemplificaban la producción basada en el trabajo de operarios, la industria siderúrgica vive una revolución que elimina con rapidez a los trabajadores de las plantas. La informatización y la robótica han hecho que esta industria haya reducido drásticamente sus puestos de trabajo en pocos decenios.
Entre 1982 y 2002, la producción de acero en los Estados Unidos pasó de 75 a 120 millones de toneladas, pero el número de trabajadores del sector cayó de 289.000 a solo 74.000. Muchos políticos europeos y estadounidenses, así como la opinión pública, culpan de la pérdida de estos puestos de trabajo a la deslocalización de la fabricación hacia países con mano de obra barata como China. Pero la realidad es que ha sucedido algo de mucha más trascendencia. Entre 1995 y 2002, mientras la economía mundial perdía 22 millones de puestos de trabajo en el sector manufacturero, la producción mundial aumentó en más de un 30%. En los Estados Unidos, la automatización ocasionó la pérdida del 11% de los puestos de trabajo de este sector. Hasta en China se han perdido 16 millones de puestos de trabajo por la introducción de las tecnologías del Internet de las cosas y la robótica en las fábricas, aunque su productividad ha crecido. Ahora produce más barato y con menos trabajadores. Fabricantes que hace tiempo recurrieron a la mano de obra barata de las fábricas chinas traen la producción de vuelta a casa usando robots avanzados que son más baratos y eficientes que los obreros chinos. Los 128 brazos robóticos de la nueva fábrica de productos electrónicos de Philips, en Holanda, funcionan con tanta rapidez que se encuentra tras mamparas de cristal para que los pocos supervisores de la planta no sufran heridas. La producción de esta fábrica de Philips es la misma que la de la fábrica que tiene en China, pero cuenta con una 10ª parte de sus trabajadores. No queriendo quedarse atrás, muchos de los principales fabricantes de China están reemplazando con rapidez su mano de obra barata con robots todavía más baratos. Foxconn, la gigante china que produce iPhones y muchos otros productos para otras empresas, tiene previsto instalar 1 millón de robots en los próximos años, eliminando una gran parte de su plantilla. Terry Gou, consejero delegado de Foxconn, que cuenta con más de 1 millón de empleados, bromeó diciendo por qué prefería 1 millón de robots. Los seres humanos también son animales y dirigen a 1 millón de animales me da dolor de cabeza. La población de robots va en aumento en todo el mundo. En 2011, las ventas de robots crecieron un 43% en los Estados Unidos y en la Unión Europea, acercando cada vez más al sector manufacturero a una producción sin mano de obra, o lo que en el sector se conoce como fabricación con la luz apagada. China, India, México y otros países emergentes se están dando cuenta con rapidez de que ni los trabajadores humanos más baratos del mundo son tan baratos, eficientes y productivos como la informática, la robótica y la inteligencia artificial que los sustituye. Hasta las industrias manufactureras que se consideraban demasiado complejas para ser automatizadas están sucumbiendo a la informatización. Aunque el sector textil fue el primero que se industrializó y la tecnología del vapor primero y la electrificación y las herramientas eléctricas que vinieron después aumentaron la productividad, gran parte del trabajo de confección se hacía a mano. Pero la informática y la robótica han empezado a encargarse de una cantidad cada vez mayor de los procesos que antes exigían trabajo humano. El diseño asistido por ordenador, CAD, por sus siglas en inglés, ha reducido de semanas a minutos el tiempo necesario para diseñar prendas de vestir, y los sistemas informatizados de secado y acabado también han sustituido el trabajo manual. La informatización de la manipulación, el almacenaje y el empaquetado y envío de las prendas acabadas también ha aumentado mucho la eficiencia y la productividad. En cuanto a la fabricación de los tejidos, hoy se encargan de ello menos operarios que se ayudan de programas informáticos. 50 años atrás, un solo operario textil se encargaba de 5 máquinas capaces de pasar un hilo por el telar 100 veces por minuto. Pero las máquinas de hoy funcionan a una velocidad 6 veces mayor y un solo operario supervisa 100 telares, lo que supone un rendimiento por operario 120 veces mayor. Por si fuera poco, la Defense Advanced Research Project Agency, DARPA, la misma organización del Departamento de Defensa estadounidense que inventó Internet, dirige hoy su atención a la automatización del proceso de cosido, el santo grial de la innovación en el sector textil.
Dotado de un presupuesto anual de $4.000 millones para ropa militar, el ejército estadounidense intenta reducir casi a cero los costes laborales de confeccionar los uniformes y ha concedido a Software Automations Inc. una subvención para que automatice totalmente la última fase de la confección de las prendas, una tarea que aún se hace a mano mediante robots controlados por ordenador. De tener éxito, el nuevo sistema eliminará a los casi 50.000 trabajadores empleados por los contratistas para producir la vestimenta militar con el objetivo de lograr que el coste marginal laboral se acerque a cero. Durante años, la automatización supuso un coste inicial muy elevado que solo estaba al alcance de las principales empresas manufactureras, pero en los últimos años este coste se ha reducido mucho, lo cual ha permitido que fabricantes medianos y pequeños puedan aumentar considerablemente su productividad aún reduciendo su plantilla. Wheel Products es una empresa estadounidense que fabrica componentes para freno de camiones. En solo 3 años, su empleado más reciente, un robot Doosan V550M, ha producido 300.000 tambores más al año, un aumento de la producción del 25% sin haber tenido que contratar ni un solo operario más. Si el ritmo actual de la introducción de tecnologías en el sector manufacturero se mantiene, y los analistas de la industria esperan que se acelere, es muy probable que los puestos de trabajo en las fábricas, que en 2003 eran de 163 millones, caigan a unos pocos millones en 2040, señalando el fin del trabajo fabril masivo en el mundo. Hace falta cierta medida de trabajo humano para fabricar robots, crear nuevas aplicaciones informáticas para gestionar los flujos de producción y mantener y mejorar los programas y sistemas. Pero incluso este trabajo profesional y técnico va a la baja porque la tecnología inteligente es cada vez más capaz de reprogramarse. Costes iniciales aparte, el coste laboral marginal de la producción automatizada de unidades adicionales de un producto se acerca más a cero cada día que pasa. La logística es otro de los sectores que, al igual que el textil, ha podido automatizar gran parte de sus procesos, pero aún depende mucho del trabajo humano. La capacidad de enviar correos electrónicos a todo el mundo en cuestión de segundos y con un coste marginal de personal casi nulo ha acabado con los servicios postales de todos los países. El servicio postal estadounidense, que hace solo 10 años era la empresa más grande del país con más de 700.000 empleados, ha pasado a contar con menos de 500.000 empleados en 2013. No hace tanto que se enorgullecía de la automatización de su sistema de clasificación y manipulación, que era tenido por el más avanzado del mundo, pero ahora se halla al borde de la desaparición porque el correo postal pierde cada día más terreno frente al correo electrónico. La automatización está sustituyendo a los trabajadores en todo el sector de la logística. Amazon, que es tanto una empresa de logística como un minorista virtual, utiliza vehículos inteligentes dirigidos automáticamente, robots y sistemas de almacenamiento automatizados para eliminar la intervención humana, mucho menos eficiente en cada paso de la cadena logística de valor para así acercarse lo más posible a unos costes de personal casi nulos. Este objetivo está ahora más próximo con la introducción de los vehículos sin conductor. La posibilidad de sustituir la conducción manual por vehículos sin conductor que circulen por vías inteligentes, en otros tiempos relegada al campo de la ciencia ficción, pronto será una realidad. Actualmente hay más de 2,7 millones de conductores de camión solo en los Estados Unidos. En 2040, los vehículos sin conductor, con unos costes marginales de personal casi nulos, podrían dejar sin trabajo a la mayor parte de ellos. Los vehículos sin conductor se tratarán con más detalle en el capítulo 13. La automatización, la robótica y la IA están eliminando puestos de trabajo en las tareas de administración y en el sector de servicios a la misma velocidad que en los sectores de la manufacturación y la logística. En los últimos 25 años, muchos puestos de trabajo de oficina y administración, secretarios, recepcionistas, agentes de viajes, cajeros y muchísimos otros puestos similares han ido desapareciendo y la automatización de sus funciones ha reducido casi a cero el coste marginal de personal. The Hackett Group,
Una consultora especializada en el empleo administrativo calcula que en los Estados Unidos y en la Unión Europea se han perdido 2 millones de puestos de trabajo desde el principio de la gran recesión en los departamentos de recursos humanos, finanzas, informática y compras, y que más de la mitad de esta pérdida se debe a la introducción de tecnología en forma de automatización. La automatización también se está introduciendo en el sector minorista, que en los Estados Unidos da trabajo a 1 de cada 10 personas. Aunque las tareas de administración, almacenamiento y transporte eran candidatas muy claras a la automatización, los observadores de este sector siempre han creído que al menos el personal de ventas se libraría del despido por la naturaleza social de sus relaciones con los clientes, pero no ha sido así. Las máquinas expendedoras y los kioscos de hoy venden de todo, desde trajes de baño a iPods e incluso monedas de oro. En 2010, las ventas al por menor mediante máquinas expendedoras y de autoservicio llegaron a 740.000 millones de dólares. Los observadores del sector calculan que esta cifra llegará a 1,1 billón de dólares en 2014. La cadena Walmart ya cuenta con terminales de cobro donde el cliente mismo pasa por caja los productos comprados y piensa tener instalados otros 10.000 terminales en más de 1.200 establecimientos a finales de 2013. Este coloso del sector minorista también está instalando el sistema de cobro Scan and Go en 40 de sus tiendas de la zona de Denver, Colorado. Mediante una aplicación para iPhone, los clientes leen el código de barras de los productos que compran antes de dejarlos dentro del carro. Cuando un cliente termina de comprar, presiona el botón Fin y la aplicación genera un código QR de respuesta rápida exclusivo para él. Luego, el cliente sale por un cajero automático que lee el código QR del teléfono. Tras calcular el importe, el cajero solicita al cliente que elija una forma de pago. A pesar de que los minoristas con tienda física intentan automatizar cada vez más sus operaciones para poder reducir los costes de personal, siguen cediendo terreno ante los minoristas que venden en la red con unos costes marginales de personal casi nulos. A primera vista, las ventas de los establecimientos físicos parecen estar sanas, por no decir robustas. En 2011 supusieron el 92% del comercio minorista frente a solo el 8% del comercio por Internet. Pero cuando examinamos el tema un poco más a fondo empezamos a ver por dónde irán las cosas. Según la National Retail Federation estadounidense, las ventas en establecimientos físicos solo aumentan un 2,8% anual, mientras que las ventas por Internet crecen a un 15%, lo que plantea la pregunta de hasta cuándo podrá competir el comercio minorista físico con sus considerables costes fijos y de personal con el comercio por Internet y su coste marginal de personal mucho menor. La lista de bajas no deja de crecer. La cadena de librerías Border y las tiendas de electrónica Circuit City, gigantes del sector minorista hasta hace muy poco, ya han sucumbido ante el bajo coste marginal de personal de la venta por Internet. Ante la previsión de que las ventas en la red se dupliquen en 2020, es probable que muchos más minoristas con presencia física, cuyo margen de beneficio no deja de caer, también sucumba frente al comercio minorista virtual. Los comercios con presencia física se hallan en un buen aprieto. Se han convertido involuntariamente en espacios de exposición de libre acceso donde los clientes examinan los productos que luego compran por Internet. Hay aplicaciones para iPhone que nos permiten leer la etiqueta de un producto en una tienda y nos ofrecen en el acto los precios a los que podemos comprarlo en Internet, con la seguridad de que será más barato en Amazon u otra tienda virtual y casi siempre sin gastos en envío. Algunos minoristas con tiendas físicas se enfrentan al problema de los clientes que se prueban ropa y zapatos en sus tiendas para saber qué talla gastan y que luego compran los artículos por Internet. Gary Vayner, propietario de la tienda Sessions Shares de Virginia y dirigente de la National Shares Retail Association, comparte la preocupación de un número cada vez mayor de minoristas que se enfrentan a este fenómeno. Dice Vayner que es muy habitual que un niño o un adolescente entre en su tienda de calzado y diga: «Me ha enviado mi madre porque quiere comprarme el calzado por Internet y quiere saber qué número gasto».
Para combatir este fenómeno, algunas tiendas están empezando a cobrar a quien se prueba género, pero otros comerciantes piensan, probablemente con razón, que si lo hacen acabarán por no entrar nadie en su establecimiento. Varios minoristas intentan adaptarse al comercio por Internet, animando a sus clientes a comprar en su propia tienda virtual y a recoger el pedido en la tienda física, algo que, bien mirado, convierte a las tiendas físicas en microcentros de distribución. Pero no es probable que estas medidas sirvan de mucho ante los costes cada vez más elevados de mantener un establecimiento comercial. Muchos gigantes del comercio minorista como Best Buy, Target y Walmart intentan curarse en salud reforzando su presencia en Internet. Otros, sobre todo cadenas de grandes almacenes tradicionales como Macy's, Nordstrom y Neiman Marcus, simplemente van a perder mucha presencia o incluso a desaparecer por completo a medida que el comercio virtual se vaya extendiendo. Muchas tiendas de moda que operan en la red ya ofrecen probadores virtuales. El cliente puede crear un modelo virtual de su cuerpo comunicando su sexo, su talla y su edad, y sus medidas de busto, cintura y cadera. Con solo usar el ratón, el cliente hasta puede comprobar cómo le quedará una prenda desde ángulos diferentes. Cada vez hay más analistas del sector que vaticinan la desaparición inminente de grandes segmentos del comercio minorista físico tradicional. Según Jason Perron, director de la sección de tecnología de ZDNet, las cadenas de tiendas de conveniencia como 7-Eleven, las cadenas de parafarmacia como Walgreens y las de supermercados como Kroger seguirán abriendo sus puertas, y lo mismo cabe decir de tiendas de artículos de lujo o de alta cosmética como Crabtree and Evelyn y de grandes minoristas como Walmart, pero una gran parte de los establecimientos físicos van a desaparecer, sobre todo cuando llegue a la mayoría de edad los jóvenes de esta generación que ha crecido comprando en Internet. Dice Perrow que si bien los establecimientos físicos no van a desaparecer totalmente, dentro de 10 años la presencia del comercio minorista será una sombra de lo que ha sido, y la competencia del comercio virtual solo permitirá que sobrevivan los más fuertes. Al comercio minorista le espera la misma suerte que a tantos otros sectores en los que la automatización ha reducido con rapidez el trabajo humano. Lo que podemos decir es que, en el mejor de los casos, a medida que nos acerquemos más y más a unos costes marginales de personal casi nulos y a un mundo prácticamente sin trabajadores, el futuro no pinta muy bien para los 4,3 millones de personas que trabajan en el sector minorista de los Estados Unidos. Los trabajadores del conocimiento también son prescindibles. En 2005, las pruebas de carácter anecdótico de que la automatización sustituía a los trabajadores de los sectores manufacturero y de servicios ya había dejado de ser una curiosidad. La automatización era un fenómeno omnipresente. Parecía que, miráramos donde miráramos, los trabajadores humanos habían desaparecido y en su lugar veíamos máquinas inteligentes que nos hablaban, nos escuchaban, nos indicaban y aconsejaban, comerciaban con nosotros, nos entretenían o vigilaban. Al principio, esta ausencia de trabajadores tenía cierta gracia, aunque a veces también era irritante y, en ocasiones, muy inquietante. Hoy es algo habitual. Con todo, este fenómeno pasó bastante desapercibido hasta cerca de 2010, cuando hubo una avalancha de libros nuevos con títulos alarmantes como The Race Against the Machines, Light at the End of the Tunnel y Automate This, que advertían del impacto de la automatización en el mundo del trabajo. Sus autores aparecían en programas de entrevistas y su mensaje de que estábamos a las puertas de un mundo sin trabajadores empezó a captar la atención de los medios sociales e incluso dio pie a algunos comentarios de políticos, grupos de expertos, economistas y hasta del presidente Obama. Se está empezando a escuchar el murmullo de lo que, casi con toda seguridad, se convertirá en un debate político de alcance mundial en torno a la automatización y el futuro del mercado laboral. En parte, este debate ha surgido porque la recuperación que ha seguido a la gran recesión no se ha plasmado en la creación de empleo. La desconexión entre el crecimiento del PIB
y la reducción del empleo es tan patente que es difícil seguir ignorándola. Aunque aún me sorprenda que, a estas alturas, tan pocos economistas estén dispuestos a dar un paso al frente y reconozcan, de una vez por todas, que el supuesto subyacente a la teoría económica clásica, que la productividad genera más puestos de trabajo de los que destruye, ha dejado de ser creíble. La otra razón por la que sospecho que el gran debate en torno a la automatización puede estar a punto de estallar es que, por primera vez, las innovaciones en el uso de grandes datos, la creciente sofisticación de los algoritmos y los avances en IA están escalando los peldaños de la jerarquía laboral y afectan ya al trabajo profesional que hasta ahora se había considerado inmune a las fuerzas de la automatización y a las incursiones de la tecnología en el ámbito laboral. Se están creando sistemas capaces de reconocer pautas, plantear hipótesis, generar respuestas autoprogramadas, implementar soluciones, descifrar comunicaciones e incluso traducir metáforas complejas de un lenguaje a otro en tiempo real y con una exactitud cercana a la de los mejores traductores. Los avances en la IA se están aplicando hoy a toda una gama de disciplinas profesionales para mejorar la eficiencia y la productividad y reducir el trabajo humano. El llamado e-discovery o examen informatizado de documentos se basa en programas que pueden examinar con todo detalle millones de documentos legales en busca de pautas de conducta, hilos de pensamiento, conceptos, etc., a una velocidad que ni los mejores abogados formados en Harvard pueden igualar y con un nivel de análisis al que ni los mejores especialistas en derecho podrían aspirar. El ahorro en coste de personal es igualmente impresionante. John McCorf, periodista del New York Times, cita el ejemplo de un pleito de 1978 muy seguido por el público estadounidense que implicaba a 5 estudios de televisión, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la cadena CBS. Los abogados de los estudios y sus asistentes se enfrentaron a la tarea nada envidiable de leer de cabo a rabo más de 6 millones de documentos a lo largo de varios meses, con un coste de $2,2 millones en horas de trabajo. En enero de 2011, Blackstone Discovery, una empresa de Palo Alto, California, analizó 1.5 millones de documentos legales usando un programa e-discovery con un coste inferior a $100,000. Según Bill Hare, abogado de una empresa química estadounidense que solía reunir a un ejército de abogados en un auditorio para que leyeran documentos varias semanas seguidas, desde el punto de vista del personal, esta tecnología significa que muchas personas que solían dedicarse a la revisión de documentos ya no pueden facturar a nadie. Mike Lynch, fundador de otra firma en e-discovery llamada Autonomy, calcula que con este software un solo abogado puede hacer el mismo trabajo que 500 y con más exactitud. Usando este software, Hare descubrió que cuando el examen lo realizaba abogados el nivel de exactitud rondaba el 60% y se quejó diciendo: «Pensemos en todo el dinero que se ha malgastado para obtener resultados solo un poco mejores que lanzando una moneda al aire». Muy pocos profesionales se libran del largo brazo de las tecnologías del Internet de las cosas y del tratamiento intensivo de grandes datos por medio de algoritmos. Trabajadores del conocimiento de todo tipo y en todos los campos profesionales, desde radiólogos y contables a diseñadores gráficos, mandos intermedios e incluso expertos en marketing, están sintiendo los efectos de la presencia del software de reconocimiento de pautas. Mike McCready dirige una empresa de reciente creación llamada Music X-Ray, que utiliza algoritmos aplicados a grandes datos con el fin de identificar posibles éxitos musicales. La empresa, que ha firmado contratos de grabación con más de 5.000 artistas en menos de 3 años, emplea un software muy complejo para comparar la estructura de una canción con la de canciones grabadas anteriormente para evaluar cuál es su potencial para aparecer en las listas de éxitos. Music X-Ray presenta una trayectoria impresionante previendo con exactitud el éxito de canciones de artistas desconocidos. Un programa similar desarrollado por Ipagogix
Para la industria del cine analiza guiones de películas para determinar su posible éxito en taquilla. El programa ha tenido tanto éxito que la evaluación por algoritmos ya forma parte de la industria cinematográfica. En el futuro, estos instrumentos de previsión eliminarán la necesidad de invertir mucho dinero en contratar agentes de marketing, formar grupos de sondeo y aplicar otras técnicas de investigación de mercado cuya exactitud palidece al lado de la que ofrece el tratamiento de grandes datos por medio de algoritmos. Incluso se utilizan grandes datos y algoritmos para la redacción de reportajes y artículos deportivos de carácter informal, rebosantes de información interesante. Big Ten Network, un canal de televisión estadounidense dedicado al deporte universitario, prescinde de redactores humanos y utiliza algoritmos para componer artículos originales que se publican segundos después de los partidos. La inteligencia artificial dio un gran salto hacia el futuro en 2011, cuando un ordenador de IBM llamado Watson, en honor a un antiguo presidente de la empresa, se enfrentó a Ken Jennings, que ostentaba un récord de 74 victorias en el popular programa de televisión Jeopardy, y lo derrotó. El duelo, que supuso un premio de $1 millón para IBM, dejó pasmados a los telespectadores que vieron a su mito de Jeopardy sucumbir ante el sabelotodo Watson. Este ordenador de IBM es un sistema cognitivo capaz de integrar procesamientos de lenguaje natural, aprendizaje automático y generación y evaluación de hipótesis para responder a preguntas y problemas, explica muy ufanado su creador. Watson ya se ha puesto a trabajar. Ejecuta un software de análisis desarrollado por IBM para ayudar a los médicos a diagnosticar con rapidez y precisión. Este software analiza grandes datos en forma de expedientes electrónicos de millones de pacientes y de artículos de revistas médicas especializadas. Los planes que tiene IBM para Watson van mucho más allá de las necesidades especializadas de la investigación y del tratamiento de grandes datos. Watson se está ofreciendo en el mercado como asistente personal para que empresas y hasta consumidores puedan conversar con él por escrito o de viva voz en tiempo real. Según IBM, esta es la primera vez que la inteligencia artificial pasa de un modo simple de preguntas y respuestas a un modo conversacional, con una interacción más personal y con respuestas adaptadas a cada pregunta. Los científicos que trabajan en IA nos dirán que el principal obstáculo para su industria es superar la barrera del lenguaje, captar la riqueza del significado de frases y metáforas complejas en un idioma para traducirlas a otro. Quizás sea la más difícil de las tareas cognitivas y la más singular de las capacidades humanas. Con los años, he pasado mucho tiempo con intérpretes en conferencias y congresos y, cuando ha sido necesario, en actos sociales. Me maravilla su capacidad para captar lo que digo. Y no me refiero solo al texto, sino a las inferencias sutiles de mi tono de voz, mis énfasis y hasta mis expresiones faciales y mi lenguaje corporal, y traducir sin vacilación todos estos niveles de significado a otras personas mediante palabras que resuenan con la misma intención que yo les he dado. Los intérpretes y traductores mediocres establecen una correspondencia literal entre palabras de dos idiomas diferentes. Sus traducciones parecen hechas por máquinas y los significados se mezclan y confunden. Los mejores traductores son artistas capaces de vivir en dos mundos cognitivos distintos al mismo tiempo. Siempre he sido escéptico sobre la posibilidad de que la IA pueda superar a los traductores e intérpretes de primera, pero algunos avances muy recientes están más cerca de conseguir esa meta. Lionbridge es una empresa que ofrece traducción simultánea a servicios de atención al cliente por Internet. Los clientes hablan en su idioma y su programa GeoFluent traduce al instante lo que dicen. GeoFluent está basado en una tecnología desarrollada por Microsoft y puede traducir entre 39 idiomas, y aunque aún no es tan competente como los mejores traductores, es suficiente para superar la barrera idiomática y reunir a la tercera parte de la humanidad que ya se conecta a Internet en la primera conversación mundial de la historia, acelerando la transición hacia un procomún universal y la edad colaborativa. En el plazo de un decenio, empresarios, trabajadores y viajeros dispondrán de aplicaciones para móviles con las que podrán conversar sin esfuerzo, por Internet o cara a cara,
con personas de otras lenguas. La mayoría de los entre 150.000 y 300.000 intérpretes bien preparados y caros que existen hoy correrán la misma suerte que los cajeros y los oficinistas, porque la IA dará servicios de traducción simultánea con un coste marginal de personal casi nulo, dejando sin futuro a otra categoría profesional. Nos hallamos frente a un cambio de proporciones colosales en el mundo laboral. La primera revolución industrial acabó con el trabajo de esclavos y siervos. La segunda revolución industrial redujo de una manera drástica el trabajo agrícola y artesanal. La tercera está dando la puntilla al trabajo asalariado masivo de los sectores de la industria y los servicios, y a muchas categorías de empleo en el sector profesional. Las tecnologías del Internet de las cosas, la informática, la automatización, los grandes datos, los algoritmos y la IA que conforman el Internet de las cosas están reduciendo casi a cero y con mucha rapidez los costes marginales de personal en la producción y el envío de una gran variedad de productos y servicios. De no suceder un imprevisto, a medida que nos vayamos adentrando en el siglo XXI, una parte cada vez mayor de la actividad económica productiva de la sociedad estará en manos de una tecnología inteligente supervisada por grupos pequeños de profesionales y técnicos muy cualificados. La sustitución total de los trabajadores y profesionales asalariados por esta tecnología inteligente está empezando a alterar el funcionamiento del sistema capitalista. Lo que los economistas temen tanto plantearse es qué ocurrirá con el mercado capitalista cuando los aumentos de productividad provocados por la tecnología inteligente sigan reduciendo la necesidad de trabajo humano a causa de la divergencia entre productividad y empleo que hace que la primera, en lugar de alimentar al segundo, lo esté eliminando. Dado que capital y empleo se alimentan mutuamente en los mercados capitalistas, ¿qué sucederá si por el hecho de haber tan pocas personas asalariadas no hay compradores suficientes para los bienes y servicios que se ofrezcan? Para empezar, la naciente economía de coste marginal cero cambia por completo la noción del proceso económico. El antiguo paradigma basado en propietarios y trabajadores, en vendedores y consumidores, se está empezando a resquebrajar. La conversión de los consumidores en productores eliminará esa distinción. Los prosumidores producirán, consumirán y compartirán cada vez más sus propios bienes y servicios en el procomún colaborativo, con unos costes marginales que se irán acercando a cero, en lo cual surgirán maneras nuevas de organizar la vida económica más allá del modelo de mercado capitalista tradicional. En segundo lugar, gran parte del empleo humano liberado por la automatización del trabajo en todos los sectores de la economía de mercado se está trasladando a la naciente economía social. En esta nueva era, la participación plena en el procomún colaborativo adquiere la misma importancia que ha tenido el esfuerzo en la economía de mercado, y el capital social adquiere el mismo valor que se ha otorgado al capital de mercado. La participación en la comunidad y la búsqueda de trascendencia y significado definirá la medida de nuestra vida más que nuestra riqueza material. A quien esto le suene descabellado o inalcanzable, deberé recordarle que millones de jóvenes están empezando a pasar del orden antiguo al nuevo. Los miembros de la generación de Internet se consideran más participantes que trabajadores. Creen que sus cualidades son más talentos que capacidades y prefieren expresar su creatividad en redes sociales en lugar de tener que trabajar en tareas encasilladas propias del mercado. Para un número creciente de jóvenes, la naciente economía social del procomún ofrece más oportunidades para el crecimiento personal y recompensas anímicas más intensas que el empleo tradicional en los mercados capitalistas. La migración de empleo de la economía capitalista de mercado a la economía social del procomún colaborativo se abordará más a fondo en el capítulo 14. Si la máquina de vapor liberó a los seres humanos de la esclavitud feudal para que pudieran ocuparse de sus propios intereses materiales en el mercado capitalista, el Internet de las cosas liberará al ser humano de la economía de mercado para que se ocupe de los intereses inmateriales colectivos en el procomún colaborativo. En una sociedad de coste marginal casi nulo, podremos satisfacer muchas de nuestras necesidades materiales básicas, aunque no todas, de una manera casi gratuita. La tecnología inteligente se encargará de la mayor parte del trabajo pesado en una economía más basada en la abundancia que en la escasez. Dentro de medio siglo,
es probable que nuestros nietos vuelvan la mirada atrás a la era del empleo masivo en el mercado, con la misma sensación de incredulidad con la que nosotros vemos la esclavitud y la servidumbre de épocas pasadas. La idea misma de que el valor de un ser humano se midiera casi exclusivamente por su nivel de producción de bienes y servicios materiales les parecerá primitiva e incluso brutal, y nuestra progenie, que vivirá en un mundo automatizado, la verá como una terrible pérdida de valor humano.